15 años esperando a que saliese una nueva secuela de Jurassic Park, y en verano de 2015 por fin llegó Jurassic World. Me gustó bastante, tiene escenas muy flipantes, geniales guiños y algún que otro giro que te deja con el culo torcido, pero el gran problema es que comete los mismos errores que en las anteriores. Más niños odiosos, más personajes estúpidos y el que más me dolió. Si tienes un parque enorme con tranvías, atracciones, hoteles, ¡aprovéchalos, coño! Pero no, tienen que volver a pasar media peli en la puta selva otra vez. En fin, tras esta breve reseña, vamos con los peores fallos de Jurassic World. Me encantaría visitar el parque, pero ¿no es demasiado peligroso ir en un kayak junto a estos apatosaurios? Un mal paso y te aplastan, o te tiran la balsa a tomar por el culo. Ese camioncito junto a una estampida de gallimimus podría acabar dando vueltas de campana en cualquier momento. Y las girosferas también me parecen un poco flipada e innecesaria. Como a un triceratops se le vaya la olla y empieza a embestirla, adiós niños. Como vemos aquí, irrompible no es, desde luego. Luego vemos que el mosasaurio pega unos brincos de la leche y tiene una fuerza descomunal como para tirar esa verja abajo. Es decir, que como se le ocurra romper estas barreras, se puede jamar perfectamente a muchos de estos bañistas que vemos aquí, o romper este cristal, que acojone. Y por cierto, si el ADN de los dinosaurios sale de un mosquito que les pica, ¿cómo han conseguido crear un reptil marino? Al principio de la peli, Claire dice que han creado un dinosaurio modificado mezcla de otros bichos porque el público quiere ver algo más grande y aterrador que el Rex. Coño, no os compliquéis y criad espinosaurios. ¿Y por qué Claire anuncia a los patrocinadores lo guay que va a ser el Indominus y lo tienen ahí apartado donde nadie puede verlo? Ese recinto está en la otra punta de la isla. ¿Cómo esperan exactamente transportarlo a su jaula definitiva, si es que la va a ver? ¿No es mejor ponerles desde pequeñitos en su recinto definitivo? Te arriesgas a líos innecesarios. Y además, ¿por qué hablar con un experto, Owen en este caso, justo ahora? ¿No habría sido mejor hablarle del superdinosaurio genéticamente modificado, no sé, un poco antes? ¿Por qué tanto secreto en el hecho de que tenga parte de velociraptor y no de tiranosaurio? El Indominus Rex es un dinosaurio muy listo capaz de camuflarse con el entorno y evitar los sensores térmicos. Owen ve marcas de garras en la pared del recinto y piensa que podría haberse escapado, así que opta por algo muy inteligente, que es meterse en el recinto para ver las marcas más de cerca. Y mientras tanto, Claire dice: en su día le pusimos un implante. Lo rastrearé desde la sala de control. Y sale a su coche aparcado fuera, donde podría estar el dinosaurio. ¿Por qué no llamar directamente a la sala de control para que lo rastreen desde allí dentro? ¿Y por qué la pava se pira en el coche mientras los otros se meten en el recinto antes de saber por el rastreador si el Indominus está cerca, lejos o a su lado? Pues está a su lado, escondido. Y va el guardia inepto y abre el portón tamaño gigante para que el animal pueda escapar sin problemas. Aquí hubiese sido bastante útil poner una puerta de tamaño humano para emergencias. Además, poco después el dinosaurio se arranca el localizador. ¿Cómo un dinosaurio puede entender que es un implante de localización para arrancárselo él mismo? ¿Cómo puede saber que le están siguiendo gracias a ese chisme si nunca ha salido de su recinto? Y en caso de que se lo haya quitado solo porque le molestaba, ¿por qué no se lo quita antes de escaparse? Y lo mismo con el tema de la temperatura corporal. ¿Cómo sabe que pueden verla a través de los sensores térmicos? Mientras los niños están con la girosfera, encuentran una puerta electrificada a la zona restringida abierta. ¿Quién la ha roto? Los niños se la encuentran abierta y no se sabe muy bien ni cómo ni por qué. Suponemos que ha sido el Indominus, que ha salido a la zona del parque, se ha cargado a 5 apatosaurios y por alguna razón desconocida se ha vuelto a meter en la zona restringida. Estará de turismo, supongo. Mi gran duda es, ¿nadie en la sala de control detecta que se ha encargado esa puerta? ¿Nadie detecta la girosfera de los chicos entrando en la zona restringida? ¿No hay ningún sistema de control teledirigido para evitar estas mierdas? En plan que cuando se dé la alarma, todas las girosferas vuelvan a la entrada automáticamente. ¿Y qué hacen varios anquilosaurios sueltos en esa zona del parque? ¿Estaban allí de antes? ¿Han entrado por esa puerta rota? ¿No es demasiado pequeña para ellos? Me encanta la parte en la que los chavales llegan al centro de visitantes de la primera película. Muy buenos recuerdos. Pero, ¿de dónde ha salido tanta tierra como para comerse las escaleras que había? Y ese no es el gran problema. Resulta que llegan a un garaje e intentan reparar uno de los jeeps. ¿Cómo pueden las ruedas de esos coches seguir como si tal cosa tras más de 2 décadas abandonados en una isla tropical? ¿La batería sigue funcionando? ¿Y la gasolina? No me lo creo. Lo mejor de la secuencia del ataque de los pteranodones es sin duda este pavo huyendo pero tratando de que no se caigan sus bebidas. Es el héroe de la película. Pero hay un gran problema en esta secuencia. Owen y Claire llevan un rato largo andando por la zona restringida, ella con tacones, que esa es otra movida. El caso es que llegan al aviario, que está dentro del parque. ¿Cómo? Si no han atravesado ninguna verja, como sí hacen los niños. Y luego desde el aviario hasta el centro llegan en cuestión de minutos. Y es que, viendo el mapa oficial de la película, ¿no os da la sensación de que todo es mucho más pequeño? ¿De que la isla es enana? Y si el centro de
visitantes abandonado está dentro de la zona restringida, ¿el límite no debería estar más al sur? Las ruinas deberían estar más o menos aquí, digo yo. Otros que llegan rápido son los pteranodones. Son unos monstruos peligrosísimos porque se pueden llevar a la gente volando, pero parece que la única a la que se llevan es a Zara, que luego es comida por el mosasaurio. Sin embargo, ¿me estás contando que estos bichos no matan a nadie más? ¿Y que son reducidos con unos simples rifles en cuestión de minutos? Pero si son un huevo. Alguno habrá tenido que escapar, digo yo. Seguramente se unan a los que ya se escaparon en la tercera parte. Como el Indominus está fugado y no le encuentran, los personajes deciden que sería una muy buena idea dejar sueltos a los Raptors para que le rastreen. La idea es muy estúpida, sobre todo habiendo visto al principio de la película que Owen apenas es capaz de controlarles cuando se intentan comer a uno de los cuidadores. ¿Y era necesario soltar a los 4? Yo creo que con uno ya valdría, pero bueno. Y aquí llega la parte en la que el Indominus habla con los Raptors porque resulta que es medio Raptor y les convence para que se vuelvan contra Owen y los humanos. El giro la verdad es que está fenomenal, pero es un poco raro todo. Por ejemplo, los Raptors cambian un poco de amigos a conveniencia del guión. No tengo muy claro por qué al final traicionan al Indominus. Bueno, igual es que los Raptors son así. El tiranosaurio Rex de la primera parte ha vuelto. Incluso tiene las cicatrices que le hicieron los velociraptores en el centro de visitantes. Pero ¿cómo es posible que el Rex de hace 25 años parezca mucho más real que este? Mirad a estos Raptors, no parecen sólidos, parecen, no sé, de yogur. ¿Y por qué Claire decide liberar al Rex y luego salir corriendo aún llevando tacones? ¿No es más lógico ir descalza? Vale que el Rex esté un poco viejo, pero yo recuerdo que el cabrón era rapidísimo. No sé, no entiendo a estos personajes cuyas ideas para cargarse al Indominus son básicamente soltar a todos los putos dinosaurios con dientes del parque. Pero bueno, al menos eso da lugar a la mejor escena de toda la película, la pelea final entre el Indominus y el tiranosaurio Rex. El problema es que una vez el Indominus es devorado por el mosasaurio, ¿qué pasa con el Rex y con Blue, el velociraptor superviviente? Se van, sí, pero son dinosaurios, podrían cargarse a más peña. Os recuerdo que todavía hay cientos de turistas metidos en el hall del hotel, rompen la puerta y se ponen finos a comer. Habría sido buena idea crear búnkeres como refugio en caso de fuga de dinosaurios, digo yo. Y otra duda, ¿cómo es que el Raptor y el Rex quedan como en paz? El Indominus podía comunicarse con los Raptors porque tiene ADN de Raptor. Vale, suena raro de cojones, pero puedo aceptar pulpo como animal de compañía. Pero, ¿y el Rex? ¿Ha ido a una academia de idioma Raptor o qué? La película acaba con una bonita escena entre Owen y Claire, pero ¿no debería ir Claire a la cárcel? Ha muerto gente y ella estaba al mando. Es una negligente que además ha abandonado el cuartel durante una crisis para ir a buscar a sus sobrinos. Y hablando de gente irresponsable, Masrani tampoco se queda corto. Aquí control, activada alarma. Corte esa comunicación. Perdón, ha sido una falsa alarma. Todo va bien. Contención lo capturará sin hacer ruido. Le cazaréis sin hacer ruido, sí, con armas eléctricas y un par de redes, ¿no te jode? Desde luego InGen se va a arruinar con tantas indemnizaciones que va a tener que pagar, muy bestia todo. Y finalmente nos quedamos con la duda sobre si los padres de los chavales al final se divorcian o no, aunque la verdad, me importa una mierda. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.